Saludando al doctor Carlos Farhat, director de la Mesa Técnica de Salud del municipio de Guayaquil. ¿Qué tal, Lore? Se arranca este diálogo con el doctor. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Nos escucha? Claro, ¿me escuchan ustedes? Así es, muy bien, fuerte y claro. Muy buenos días. Estamos hablando con el doctor Carlos Farhat, como mencionó, director de la Mesa Técnica de Salud del COE Cantonal. Doctor, ¿cómo le va? Entiendo que han tenido reuniones como Mesa Técnica de Salud del COE. ¿Con quiénes se han reunido? ¿Qué se ha determinado? Tenemos lluvias fuertes por un lado y obviamente viene con eso el estancamiento de aguas y con esto a la vez el tema de la proliferación de vectores que pueden causar enfermedades. ¿Cuál es la lectura que tienen hasta el momento en la mesa técnica? Sí, con la Mesa Técnica de Salud nos reunimos con mucha frecuencia y cuando no lo hacemos estamos en contacto directo con las autoridades de salud, con la Coordinación Zonal 8, para hacer seguimiento sobre todo las enfermedades vectoriales, dengue principalmente, leptospirosis que nos está afectando, las enfermedades de transmisión hídrica que son causas de enfermedades gastrointestinales, que son las que nos preocupan actualmente. Y por supuesto la enfermedad COVID-19, que aunque no exista un aumento del número de casos, ni hay un repunte, igual nosotros la monitoreamos permanentemente. Entonces sí, cuando hay mucha lluvia, cuando hay climas cálidos y húmedos como el actual, se crean las condiciones propicias para que estas enfermedades afecten a la comunidad, ¿no? Y es lo que estamos tratando de contener. Por ejemplo, el dengue. eh, en la Coordinación Zonal 8, en la zona 8, hay 1.133 casos, de los cuales 497 son de Guayaquil, la mayoría son de Durán. El crecimiento de los casos de dengue en los últimos 2 o 3 semanas ha sido apenas de 2 casos, es decir, que la labor que estamos haciendo conjuntamente con los técnicos del Ministerio de Salud Pública y los del municipio de Guayaquil está dando resultados. Quisiéramos que no haya casos, pero se hagan las condiciones propicias para que existan el vector transmisor que es el Aedes aegypti, por lo tanto haya casos. Sin embargo, no hay un incremento excesivo en las últimas semanas. No tenemos fallecimientos por dengue, el año anterior sí lo tuvimos. Esas son las partes, es la parte positiva de lo que estamos viviendo con respecto al dengue. Con respecto a COVID-19, yo diría en general de las enfermedades respiratorias, hubo un incremento sobre todo en el mes de marzo a expensas de la influenza tipo B. Sin embargo, ya ha empezado a disminuir el número de casos de la influenza tipo B y también de COVID-19. A finales de marzo, la última semana de marzo, llegamos a tener 102 casos aproximadamente en Guayaquil. En la zona 8 hubieron 128 casos, si mal no recuerdo. En la semana epidemiológica decimocuarta hubo un descenso drástico a 44 casos y ahora en la decimaquinta semana tenemos 45 casos, es decir, estamos manteniendo un nivel bajo de casos confirmados. Y aquí yo siempre hago una reflexión. Nosotros estamos subiendo la estadística solamente a los casos confirmados. Okay. Y eso significa que indudablemente debe de haber algún subregistro porque hay muchas personas que tienen sintomatología respiratoria leve que al no hacerse la prueba no, correspondiente no podemos determinar si es o no es COVID. Pero en todo caso la influenza B ha disminuido, la COVID-19 de casos confirmados también. Tenemos H1N1 con pocos casos, pero lo estamos monitoreando, que son las enfermedades que nos preocupan. Y la tercera, la leptospirosis, hace muchísimo tiempo que Guayaquil no tenía leptospirosis. El año pasado hubieron 2 casos, pero muy puntuales por un asunto de seguridad ocupacional en una institución pública, pero no teníamos hace mucho tiempo. Actualmente en la zona 8 hay 97 casos, de los cuales 5 confirmados son de Guayaquil. Otra vez repito, 5 confirmados. La mayoría son de Durán. Las condiciones y los factores de riesgo que propician que Durán tenga mayor índice de dengue, mayor índice de COVID y mayor índice de leptospirosis, pues son el mal drenaje de las aguas, la mala recolección de basura, la poca protección de la ciudadanía, etcétera. Ellos tienen muchos factores de riesgo que hacen que sean el núcleo principal de todas estas enfermedades en cuanto al aumento y el pico que estamos viviendo, o que se ha vivido, ¿no? Ahora, usted mencionó que en el tema de dengue no hay aumento de casos y que estamos bien comparado con el año anterior, porque inclusive el año anterior hubo un fallecido, este año todavía, ojalá no haya, no hay. Ahora, pero hay muchas enfermedades o son nuevos virus que están apareciendo porque muchas personas tienen la sintomatología
de dengue. ¿Qué controles ustedes están llevando? ¿Cómo están llevando estos registros desde el municipio de Guayaquil? ¿Y cómo los está llevando el ministerio para saber que realmente son los datos reales que maneja la ciudad? Sí, mire, con respecto a dengue, primero una precisión. Tenemos más casos que el año anterior, Ok, que el 2022. Lo que no tenemos es gravedad. muerte, afortunadamente, que en el 2022 sí existieron. Y el crecimiento se ha desacelerado. O sea, antes teníamos un crecimiento de 15, 20 pacientes por semana, ahora tenemos un crecimiento de 2 pacientes en 2 semanas. Y son casos que nosotros logramos confirmar. Ahora sí, lo que usted dice es verdad. Hay muchas enfermedades que tienen una sintomatología que nos confunde. La sintomatología de dengue puede inicialmente inclusive confundirse o ser muy parecida a la una de leptospirosis, a tal punto que las personas con fiebre, malestar general, mialgia, es decir, dolor muscular y óseo, piensan que es un dengue cuando realmente podría ser una leptospirosis. Y lo mismo en la enfermedad COVID-19. El cortejo sintomático de esta enfermedad es muy amplio. Puede venir solamente con una rinofaringitis, un dolor faríngeo muy fuerte, fiebre, decaimiento y nada más. Y en otras personas tener un cuadro un poquito más agresivo con tos, disnea, o sea, cansancio fácil, etcétera. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros tenemos 18 grupos centinelas que recorren la parte urbano marginal de Guayaquil, tratando de detectar estos casos que son de vigilancia obligatoria, vigilancia epidemiológica obligatoria. Y cuando tengamos un caso con estos síntomas, procedemos a la confirmación. En el caso de leptospirosis, si la sospechamos, inmediatamente denunciamos eso al Ministerio de Salud Pública, a la Coordinación Nacional 8, para que hagan el examen respectivo a través del INSPI, pero en el caso de la enfermedad COVID-19 nosotros la confirmamos. Si uno de estos casos nos sale COVID-19 positivo, pues ya está el diagnóstico. Si nos sale negativo, tendríamos las otras dos posibilidades. Una la confirmaría el Ministerio de Salud Pública a través del INSPI, ¿no es cierto? Y la otra, la del dengue, la podemos nosotros también diagnosticar en nuestros laboratorios de referencia, como el que está en el Ángel Felicísimo Rojas, donde hacemos las pruebas correspondientes para poder detectarla. Tanto la leptospirosis, doctor, como en el tema del dengue, son enfermedades que se las puede mantener, digamos, en un estado donde no pase a crítico. Sin embargo, podría pasar a crítico, como en el caso del dengue hemorrágico, en el caso de la leptospirosis, ¿qué podría pasar? ¿Cómo hay que manejar el tema en el momento de qué síntomas que presentemos tenemos que tener la alerta para hacernos chequeos? Porque efectivamente, como usted menciona, si bien ha habido más casos, no ha habido tanta gravedad, y que ojalá se mantenga así esta cifra. ¿Cuáles son los síntomas que nosotros tenemos que tener alerta y qué es lo que se tiene que hacer? Mire, cuando uno tenga un síntoma respiratorio más fiebre, hacerse la prueba para COVID-19 y si se podría hacer la del panel respiratorio para identificar el virus o el microorganismo patógeno que está afectando a la vía respiratoria sería lo ideal. Pero se puede descartar por lo menos COVID-19. Cuando uno tiene fiebre con malestar general, mialgias, dolor de cabeza muy fuerte, altas temperaturas, etcétera, y peor si se complica con ictericia, color amarillo en los ojos y orina muy teñida, colúrica, llamamos nosotros, sospechar en leptospirosis. Ahora, no todos los pacientes con leptospirosis llegan a esa etapa. Hay muchos que solamente tienen el dolor de cabeza, la fiebre muy fuerte, dolor de músculo, dolor de huesos y nada más, y el decaimiento general. Por eso es que aquí el consejo nuestro es acudir inmediatamente a donde un profesional de la salud, donde un médico, un facultativo, a nuestras unidades municipales, que usted sabe están perfectamente ubicadas, estratégicamente ubicadas a lo largo de toda la ciudad de Guayaquil, a las unidades del Ministerio de Salud Pública o a cualquier centro de salud público o privado donde puedan descartar o confirmar la presencia de una de estas enfermedades y sobre todo la medicación. No automedicarse es el principal consejo que nosotros damos, porque es muy fácil ir a una farmacia, uno tiene fiebre, dolor de cabeza, dolor retroarbitrario, pide un analgésico y en lugar de dar el acetaminofén, que es el inocuo, le dan cualquier otro analgésico antiinflamatorio que puede complicar la evolución de un dengue. Y eso sí puede agravar el caso y puede complicarlo. Entonces, ¿dónde estuvo la falla? En la automedicación. No automedicarse es lo más importante. Si se confirma una leptospirosis, y eso solamente lo hace un médico, tiene que recibir el tratamiento antibiótico correspondiente. Y si es COVID-19, pues ya todos los consejos que nosotros conocemos, aislamiento, seguimiento de contacto, utilización de mascarilla, etcétera, para evitar la dispersión. Pero en el caso, la estrategia más importante para evitar esas complicaciones es
la no automedicación y dos, el diagnóstico confirmatorio que tiene que ser realizado por un profesional, por un médico. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo dura la sintomatología de estos virus, de dengue, leptospirosis, COVID? ¿Cuánto tiempo se infecta? O sea, ¿uno puede contagiar a otra persona o no? Solamente es el vector. En el caso de la enfermedad COVID-19 no hay necesario la existencia de ningún vector, se transmite de persona Ya. a persona. Actualmente la variante predominante es la Omicron y que provoca un cuadro que en promedio afecta a la persona durante 5 a 7 días, no más. Y luego se puede enterar al trabajo y ya no ser infectante y hacer su vida totalmente normal. En el caso de la leptospirosis, una vez confirmada, necesita un tratamiento diferente y puede el paciente tranquilamente, con un tratamiento de 7 días, 10 días, estar libre de peligro o libre de la enfermedad. Y el dengue es otra enfermedad viral que lo único que necesita es tratamiento sintomático, analgésicos como el acetaminofén, que no compliquen el cuadro, muchísima hidratación y obviamente en la casa donde hay un caso de dengue o en el sector donde hay un caso de dengue, intervenirlo para eliminar al vector, que es el mosquito. Ahora, el mosquito siempre se cría y se reproduce en la casa o alrededor de la casa de las personas. Es un mosquito que le huye al sol y que busca ambientes húmedos y no calurosos, es decir, no con una acción directa de los rayos solares. Por eso es que busca las casas. No vuela más allá de 100 metros a 200 metros por día, es decir, es fácil eliminarlo. Lo que le quiero decir es que es fácil que nosotros, las propias personas que residen en esas casas, puedan eliminar al mosquito o puedan protegerse del mosquito. ¿Cómo lo deben de hacer? Eliminando los criaderos, eliminando la basura que hay en los patios, haciendo una buena recolección de esos desechos, una buena gestión de esos desechos que diariamente se producen en nuestros hogares, porque ahí se colecciona el agua, sobre todo con estas lluvias tan fuertes. Eliminar botellas, llantas, cualquier artefacto donde se coleccione el agua. Si tengo plantas, en muchas familias les gusta tener plantitas en estos maceteros Los con agua, plantas floreros, de agua, claro. ¿no es cierto? O sea, hay que vaciar cada 3 a 5 días esa agua para que ahí el mosquito no deje los huevos y si los dejó, no pasen a mosquito adulto, sino que se los elimine rápidamente. De esa manera no vamos a tener mosquito. Utilizar telas metálicas en nuestras ventanas, no tener las ventanas abiertas sin ninguna protección porque por ahí entra el mosquito, las puertas tampoco. Entonces, con esa protección nosotros estamos evitando el contacto con el mosquito. En las personas vulnerables, embarazadas, niños y ancianos, utilizar los toldos mosquiteros para evitar que el mosquito en la noche, que es cuando se alimenta de la sangre del ser humano, nos pique, ¿no? Y por último, si tenemos que salir y trabajar porque es parte de nuestra actividad, es utilizar un repelente. De esa manera nos estamos protegiendo del mosquito adulto, evitando que se adquiera en nuestras casas el mosquito y facilitando también la acción de las autoridades de salud. Yo creo que una acción conjunta entre comunidad y las autoridades de salud es lo que realmente haría un efecto muy positivo en el control del dengue, del Ahora, control de la Aedes aegypti que transmite el dengue, en ¿no? el tema de los reservorios de agua, porque muchas personas en la ciudad de Guayaquil tienen los reservorios de agua, los tanques que están llenos, ¿es solamente cambiar el agua cada cuánto tiempo? ¿Hay que lavarlo solamente echándole con una manguera agua? ¿Cómo es el procedimiento de limpieza que se tiene que tener en el caso de contar con estos reservorios? Mire, sí, a pesar de que Guayaquil tiene una buena cobertura de agua potable, hay muchas viviendas que todavía tienen tanques ya no tan grandes como los 55 galones, pero tienen reservorios más pequeños, algunos tienen inclusive cisternas. Lo ideal es mantenerlos tapados. Si yo tengo tapado esa cisterna, si yo tengo tapado ese tanque o ese medio tanque, entonces el mosquito no va a poder dejar los huevos en ese reservorio de agua. Por lo tanto, no va a haber reproducción. Lo segundo es que en este trabajo conjunto que hacemos Ministerio y Municipio de Guayaquil, nosotros hacemos una fumigación domiciliaria, peridomiciliaria y aeroespacial para destruir el mosquito adulto. También destruimos los criaderos. Y el Ministerio de Salud Pública, la Coordinación Zonal 8, abatiza estos reservorios. Pone abate, que es una sustancia química que destruye la forma larvaria de la evolución del Aedes aegypti. Entonces, de esa manera nos protegemos. Mantenerlo tapado, abatizando, es lo ideal. Y de ahí sí, cada 3 meses, si es que está abatizado el producto, porque si no, al limpiarlo permanentemente, vamos a sacar también el producto químico del abate, podemos hacer una limpieza con agua y con cepillo, cepillando las paredes
de ese reservorio de agua que nosotros tenemos, ¿no? Si no lo tenemos abatizado, pues mientras más frecuente sea la limpieza, siempre con agua y cepillo, es mucho mejor. Doctor Carlos Farhat, muchísimas gracias por su intervención aquí en Diálogo, por el diálogo que tenemos y por supuesto por las recomendaciones que usted nos da a la ciudadanía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, siempre a la orden. 7:50 de la mañana. Es momento de también tener la información sobre los operativos. Ya se habrán dado cuenta que en la ciudad de Guayaquil y a nivel país ya empezaron los operativos con los